Bueno, entremos de lleno en esto. Comencemos con este análisis donde vamos a desentrañar, literalmente, uno de los misterios históricos más asombrosos del siglo XX. Sin tomar ninguna postura teológica, hoy vamos a examinar paso a paso un suceso que paralizó a decenas de miles de personas y que, curiosamente, terminó colándose hasta las más altas esferas del poder global. La historia de Fátima. Porque, pensemos en esto por un segundo. Esa es precisamente la gran pregunta que guía nuestra exploración de hoy. ¿Cómo es posible que un evento rural, en medio de la nada, o sea, protagonizado por 3 niños campesinos, haya resonado de tal manera que influyó en la política mundial durante un siglo entero? Para entender la magnitud de todo esto, tenemos que dar un paso atrás y mirar el panorama completo. Sección 1. Un mundo en llamas. Y cuando decimos en llamas, es literal. Para comprender esta historia, el contexto de los años 1916 y 17 es absolutamente crucial. Imaginemos un planeta consumido por el terror. De un lado, una Europa desangrándose en la Primera Guerra Mundial, atrapada entre trincheras, explosiones y un caos absoluto. Del otro lado, a miles de kilómetros de toda esa violencia, está la región de Cova da Iria, en Portugal. Una tierra árida, rocosa, donde la vida parecía estar congelada en el tiempo. Son dos realidades completamente opuestas, pero que coexistían en el mismo instante. Y justo ahí, en medio de esa inmensa quietud rural, encontramos a nuestros protagonistas, Lucía, de 10 años, y sus primos Francisco y Jacinta, de apenas 9 y 7 años. Nada más. Pequeños pastores, completamente analfabetos, que se dedicaban a cuidar ovejas en el campo. Es fascinante, ¿no? Pensar en cómo figuras de tan extrema juventud terminaron convirtiéndose rápidamente en el centro de la historia mundial. Pero fíjense que antes del famoso año 1917 hubo una especie de preludio. Según los documentos de la época, un año antes, los niños tuvieron 3 encuentros con algo que llamaron el Ángel de la Paz. En estas visitas, este ser les enseñó ciertas oraciones y los preparó para una, cito, misión de Dios. Y ojo, no describieron esto como simples sueños. Los niños aseguraron que estas experiencias los dejaban en un estado de profunda postración, con un agotamiento físico y espiritual tremendo, como si literalmente les drenaran la energía. Sección 2. El mensaje y los secretos. Aquí es donde entramos al corazón de la narrativa. Todo arranca formalmente el 13 de mayo al mediodía, cuando los pastores afirman ver sobre un pequeño árbol a una señora más brillante que el sol. Y ella les hace una promesa pero muy específica. Iba a volver durante 6 meses consecutivos, siempre los días 13. Esta promesa es la clave de todo, porque estableció una especie de cuenta regresiva que atrajo a más y más curiosos mes a mes, elevando la expectativa pública al máximo hasta llegar a octubre. Ahora, de todos esos encuentros mensuales, el del 13 de julio destaca por una razón muy particular y controversial, la entrega de los famosos 3 secretos de Fátima. El primero fue una visión aterradora del infierno que dejó marcados a los niños. El segundo, una profecía directa de que la guerra iba a terminar, pero advirtiendo que estallaría una segunda guerra mundial aún peor, mencionando específicamente a Rusia. Y el tercero, una imagen impactante de un obispo vestido de blanco cayendo bajo fuego. Para que se den una idea del impacto de este último punto, el Vaticano lo mantuvo bajo máxima seguridad, un secreto absoluto, y no fue revelado al público general sino hasta el año 2000. Una locura. Sección 3. Secuestro y prueba de fe. Claro, a medida que la noticia corría como pólvora, la tensión social terminó estallando. Recordemos que Portugal vivía bajo un gobierno fuertemente anticlerical que veía todo este fervor como un peligro inminente para la estabilidad. Así que el 13 de agosto, intentando cortar el problema de raíz, el administrador local de Orem secuestró y encarceló a los 3 niños, y la presión psicológica que ejerció sobre ellos fue brutal. Llegó al escalofriante punto de amenazarlos con hervirlos vivos en aceite si no salían a confesar públicamente que todo era un invento. Pero el punto crucial de la historia, el verdadero punto de inflexión, es la asombrosa resistencia de estos pequeños. A pesar de tener menos de 11 años y del terror absoluto que les impusieron, se negaron rotundamente a retractarse. Dijeron que preferían la muerte antes que mentir sobre lo que habían visto. Esa determinación de acero lo cambió todo. Cuando finalmente los liberaron, contaron que la Virgen se les había aparecido en un lugar distinto, en Baliños, el 19 de agosto, lo cual interpretaron como una recompensa directa por no haberse quebrado ante la presión. Sección 4. El milagro del sol.
Y con los ánimos a tope, llegamos al gran clímax de esta cuenta regresiva de 6 meses, el histórico 13 de octubre de 1917. Se calcula que entre 50,000 y 70,000 personas se reunieron en ese campo portugués aquel día. Eso es básicamente la capacidad de un estadio de fútbol moderno. Y es importantísimo notar que no solo había creyentes, entre la multitud había muchísimos escépticos, científicos y periodistas de grandes medios como el diario O Século, todos esperando ver si la audaz promesa se cumplía o si sería un fraude monumental. Lo que pasó a continuación, francamente, desafía cualquier explicación meteorológica. El contraste documentado por esa multitud es asombroso. Antes del evento central caía una lluvia torrencial, una tormenta tremenda, y todos estaban empapados hasta los huesos en lodo y agua. De repente, la lluvia para en seco. Los testigos reportaron que el sol apareció de la nada como un disco de plata que se podía mirar directamente sin lastimarse los ojos. Y de manera físicamente inexplicable, las ropas de esas decenas de miles de personas estaban, de un segundo a otro, completamente secas. A este fenómeno visual se le conoce hoy como la danza solar, y fue meticulosamente documentado por periodistas en el lugar, incluyendo al fotógrafo Judah Ben-Torruach. Miles de personas afirmaron ver cómo el sol empezó a girar vertiginosamente en el cielo, lanzando intensas luces de colores en todas direcciones. Y en el momento de mayor pánico, pareció desprenderse del cielo para caer directamente sobre la multitud. La gente cayó de rodillas aterrorizada, pidiendo perdón a gritos. Definitivamente una experiencia abrumadora. Sección 5. El legado en la historia. Saliendo ya de aquel campo en 1917, veamos cómo todo esto moldeó las décadas siguientes. Curiosamente, el destino de los 3 pastores se alineó con lo que, según decían, se les había profetizado. Francisco y Jacinta murieron trágicamente siendo muy jóvenes, en el 19 y el 20, víctimas de la terrible pandemia de gripe española, pero mostrando una madurez asombrosa ante el sufrimiento. Lucía, en cambio, tuvo una vida larga y sumamente reservada. Entró a un convento, se convirtió en la guardiana de los secretos y mantuvo correspondencia confidencial con varios papas durante casi un siglo, hasta su muerte en el año 2005. Y los ecos de esta pequeña aldea terminaron saltando directamente a la geopolítica moderna. Miren estas conexiones. 13 de mayo de 1981, ocurre el trágico intento de asesinato del Papa Juan Pablo II, exactamente en el aniversario de la primera aparición. El propio Papa aseguró que una, cito, mano maternal desvió la bala para salvarlo. Años más tarde, en el 89, cuando vimos la caída del muro de Berlín, muchísimos líderes vincularon ese momento histórico con la petición sobre Rusia del famoso segundo secreto. Es simplemente increíble ver cómo la geopolítica global terminó entrelazándose con las visiones de aquel campo. Todo esto nos deja con una reflexión bastante profunda para llevarnos al terminar este análisis. ¿Cómo es que esta historia, que empezó con 3 niños campesinos que no sabían ni leer ni escribir en un mundo completamente destrozado por la guerra, sigue movilizando y representando la esperanza para millones de personas más de 100 años después? Es un misterio histórico fascinante que nos demuestra, sin lugar a dudas, el inmenso poder de las creencias humanas y cómo, contra todo pronóstico, pueden llegar a impactar y transformar la historia del mundo entero. Increíble, ¿verdad?